Otro de los actos que venimos realizando dentro del 50 aniversario de la refundación de nuestra corporación. Agradecerle a don José Juan que su presencia, y la verdad que no es muy grata, y esperemos pues que él también se vaya con buenas sensaciones de esta corporación y de este aniversario que estamos celebrando con tantísimo cariño. Y sin más, pues después de dar vuestro agradecimiento, daré la palabra al vicepresidente que quiera cuando tú quieras para hacer la presentación. Buenas noches. Reverendo Padre José Juan Jiménez Rueto, señor presidente de la agrupación de cofradías, hermandades y corporaciones bíblicas, hermano Antonio Maíz, concejala de Cultura doña María Delgado Álvarez Sotomayor, cofrades mayores y presidente de las distintas cofradías y corporaciones bíblicas, hermanas y hermanos todos. Bienvenidos a la Corporación Bíblica La Historia de Tobias Alpez para participar en este acto de celebración del 50 aniversario de la refundación de la corporación 1976-2026. Esta noche nos reunimos para escuchar la conferencia del reverendo Padre don José Juan, que nos impartirá sobre el tema las figuras bíblicas entre la tradición y la manifestación de fe popular. Tener hoy con nosotros a don José Juan es todo un honor y muy gratificante, ya que tenemos entre nosotros al recientemente nombrado delegado diocesano de las hermandades y cofradías del Obispado de Córdoba. Sea usted bienvenido. Don José Juan nace en la ciudad de Cabra el 23 de octubre de 1968. Ingresó en el Seminario Menor de San Pelagio el 13 de septiembre de 1983. Realizó los estudios de bachillerato en el Colegio Trinidad Sansueña. En el año 1987 inicia los estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor de San Pelagio y recibe el sacramento del sacerdocio de manos del Beato Juan Pablo II el 12 de junio de 1993 en la ciudad de Sevilla. Con posterioridad realizó los estudios de experto en dirección de centros educativos en la Unidad Complutense de Madrid en los años comprendidos entre el 2009 y el 2010. En el año 1993 recibió el cargo pastoral de capellán de la residencia de San Rafael, de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, conciliario diocesano del Pastoral Juvenil, miembro del equipo de formadores del Seminario Menor y delegado de Pastoral Vacacional. Asimismo, vicario parroquial de San Juan y Todos los Santos. Entre los años comprendidos entre 1994 y 2003, fue formador del Seminario Menor de San Pelagio y capellán del Colegio Trinidad Sansueña. Después de ser ordenado y en el 2003, es nombrado vicario parroquial de San Juan y Todos los Santos y vocal de la Junta de Gobierno de la Obra Pía Santísima Trinidad. Desde el 2004 a 2012, delegado diocesano de Medios de Comunicación Social. En junio del 2005, es nombrado párroco de San Juan y Todos los Santos. Y en enero del 2007, vicepresidente de la Obra Pía Santísima Trinidad. Ambos cargos lo desempeña en la actualidad. En mayo del 2008, es nombrado canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Desde junio de 2012 a mayo de 2013, ejerce como vocal y director de la Fundación Diocesana y Enseñanza de Santos Mártires de Córdoba. En el periodo comprendido entre 1994 a 2005, ejerció como profesor de religión y ética, jefe del Departamento de Pastoral de los Colegios Trinidad Sansueña, Trinidad 1 y Trinidad 2. Director de la programación religiosa COPE Córdoba, desde los años comprendidos entre 2004 y 2012, y que en la actualidad colabora como tertuliano en el programa Las Mañanas de COPE. Director de la revista diocesana Iglesia en Córdoba, los años 2004 a 2012, vicepresidente de las Escuelas Católicas de Andalucía 2011-2013 y vocal de la Junta de Escuelas Católicas de Córdoba, años 2010 a 2013. Y en el año de 2025 fue nombrado, como hemos dicho antes, delegado diocesano de las hermandades y cofradías, revelando a don Pedro Solá. Es consiliario de las hermandades de Vía Crucis, la Santa Faz y el Perdón. Fue pregonero de la Semana Santa de Córdoba en el año 2016. Es fiel devoto de la Virgen de la Sierra. Su compromiso y cercanía con las hermandades siempre ha sido muy grande y ha impulsado el Vía Crucis del Cristo de la Providencia, que sale de la Iglesia de la Trinidad. Por lo que tenemos ante nosotros a la persona idónea para darnos su punto de vista sobre la tradición y la manifestación de fe,
que nuestras corporaciones, por la representación bíblica de las figuras, hacemos año tras año desde hace ya casi 5 siglos. Muchas gracias y espero que disfrutéis todos de nuestro invitado. Buenas noches y gracias por asistir. Bueno, pues con el permiso del señor presidente, saludo. No, ¿se escucha o no? Si no me dicen que hable más fuerte, ¿vale? Saludo con mucho afecto también al presidente de la Agrupación Hermandades y Cofradías, a la señora concejala María. Me alegro muchísimo de que pueda estar aquí y compartir con nosotros, todos los cofrades, presidentes, hermanos, amigos que nos encontramos hoy aquí. La verdad que cuando se escucha uno de estas cosas, esa presentación, pues uno lo que piensa que es ya más viejo que un nuevo. Entonces, en fin, ha dado muchos tropiezos de un lado a otro, ¿no? Caído, ¿no? Y bueno, pues para mí es un placer estar aquí con vosotros esta tarde y compartir este ratito. Me une a través de mi queridísimo Antonio Joaquín, pues una amistad, un cariño muy grande, y especialmente pues también a esta corporación, por todo lo que él me ha ido contando. Mira, yo he pensado leeros una cosilla que he preparado, que espero que no salga más de media orilla, y así tengamos la oportunidad de poder charlar un rato, que quizás es más provechoso y más propio de un cuartel, ¿no? El que podamos intercambiar, ¿no? Pero no obstante, me propusieron el presidente, cuando me vio, y Antonio Joaquín, pues me propusieron que hablara, ¿no?, con este título tan sugerente que se llama Las figuras bíblicas entre la tradición y la manifestación de la fe popular. Y yo lo que me he centrado, es dividido, podríamos decir así, de algún modo, como en 2 bloques, esta intervención, en la que en la primera parte me centro pues en las figuras propiamente hablando de Tobías, ¿no? Porque cuando el año pasado habló por primera vez conmigo, casi un año, ¿no? La semana que viene el Trío de la Angustia, ¿no? Pues más o menos por el Trío de la Angustia habló conmigo Antonio Joaquín, me pidió que hablara sobre el libro de Tobías. Vale, pues una primera parte será ese libro de Tobías, y después, aprovechando que estoy delegado de hermandades y estoy empezando, pues compartir con vosotros cuáles son las estrategias que vamos a poner en marcha en la delegación, y a partir de ahí esto nos puede servir para hacer un diálogo entre todos, ¿vale? Estoy dispuesto a que ustedes me puedan preguntar todo lo que ustedes quieran y yo responderé aquello que sepa responder. Lo que no, pues no hay. Uno da hasta donde puede dar, ¿no? Bueno, pues estamos ante un caminar de 50 años bajo la mirada de San Rafael y también la subida al Monte Calvario. Por eso comienzo esta intervención con la intención de no extenderme, como decía, y dar oportunidad que podamos tener ese tiempo para la tertulia y el compartir, nota característica de lo que se vive en este pueblo, ¿no? Mirad, estamos inmersos de pleno en la Cuaresma, quizá aún estamos en los primeros pasos de lo que será un tiempo de preparación interior para celebrar el misterio central de nuestra fe, que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mirad, el símbolo de quitar una pata a la vieja cuaresmera cada semana nos advierte de que la Cuaresma es un camino hacia el interior del corazón, a la profundidad del alma. Un trayecto que se hace de forma progresiva y cuidadosa, con intimidad y con ternura, y en el cual tenemos que centrar todos nuestros sentidos para que acontezca en nuestras vidas lo que la Iglesia espera de nosotros, que es la transformación del corazón. Es decir, utilizando esa palabra griega, la metanoia, de hacer una auténtica catarsis de nuestra vida. Es decir, que seamos capaces de transformar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras obras, y que esos sean los sentimientos de Cristo, los pensamientos de Cristo y las buenas obras que el Señor nos muestra a realizar en el Evangelio. Este año estamos ante una celebración muy especial. Este 50 aniversario de la corporación, la historia de Tobías el Pez. 50 años no es solo una cifra, sino una historia de salvación compartida en el cuartel. No es una meta,
Es un paso más en este desfile procesional que es la vida de la fe. Y como delegado, mi presencia aquí quiere ser un signo de comunión, ya que las hermandades y corporaciones no son entes aislados, sino el corazón palpitante de nuestra iglesia local, la iglesia que camina en Puente Genil. Me uno a vuestra alegría para celebrar que la tradición de Tobías sigue andando con paso firme en esta tierra. Mirad, cuando nos acercamos al libro de Tobías, hablamos del libro de las cosas pequeñas. El libro de Tobías no narra grandes epopeyas como el libro del Éxodo, que narra el paso del Mar Rojo, o como el libro de Samuel, que nos habla de esa gran victoria del rey David, ¿no?, del pequeño David sobre el gigante Goliat. En el libro de Tobías es la historia de dos familias en crisis, algo muy normal entre nosotros, ¿verdad?, que se resuelve en la cotidianidad, igual que nosotros, sabemos nuestros problemillas en nuestra casa, ¿no? Un viaje, una boda, una comida interrumpida, sí, gajes que podemos padecer todos. Es el libro de la providencia, es el libro de la providencia divina, que nos enseña que Dios no está lejos, sino que camina a nuestro lado, incluso cuando no lo reconocemos. Es el reflejo de unas vidas como las nuestras, llenas de dificultades y de momentos de felicidad. Aquí asistimos a la enseñanza que tanto necesita el mundo de hoy. El hombre de este tiempo piensa que todo lo puede controlar, que de su autonomía personal obtiene todo lo que necesita y olvida la importancia de la fe y la necesidad de confiar plenamente en la providencia divina, especialmente en los momentos de adversidad. Ese es el gran pecado del hombre de nuestro tiempo, pensar que puede vivir su vida de espalda a Dios o al margen de Dios, ¿no? Fijaros, si echamos una mirada a los personajes que aparecen en el libro de Tobías, podemos hablar de una genealogía de la fe. El libro de Tobías presenta un contraste generacional muy rico en el que todos, de algún modo, podemos identificarnos y obtener alguna enseñanza. Porque viendo las caras de los que están aquí, la gran mayoría han sido hijos, han sido hermanos, ¿verdad? Han sido padres, han sido madres, se han enamorado, espero que no hayáis desenamorado ninguno, sino que sigáis todos totalmente enamorados. Bien, mirad, los distintos personajes que aparecen son espejos de nuestra fe y que, significado en las figuras bíblicas, nos muestran el rostro de la Sagrada Escritura. Si nos paramos en Tobí, que podríamos verlo como la fe inquebrantable ante la adversidad, Tobí es el prototipo del hombre justo del Antiguo Testamento. Su santidad no es teórica, se manifiesta en obras de misericordia. ¿Recordáis la obra de misericordia? Dar de comer al hambriento, vestir al que está desnudo, ¿verdad? Y sobre todo, en este caso de Tobías, enterrar a nuestros muertos, ¿no? Un vínculo directo con la caridad que debe reinar en una corporación. Fijaros, él padece la prueba. ¿Cuántas veces nosotros hemos padecido la prueba? Y las que nos quedan, las que nos quedan, no pensé que esto se ha acabado, Como diría un cura amigo mío, con 70 años, media hora después de estar muerto, tiene que estar uno todavía sabiendo que está en la prueba, ¿no? Su ceguera, tras un acto de caridad, es una paradoja. Hace una obra buena, entonces, y se queda ciego. ¿Cómo lo dejó, El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, ¿verdad? Representa al creyente que, haciendo el bien, recibe un golpe en la vida. Su humildad brilla cuando, en lugar de rebelarse ante Dios, se abandona en la oración y en la confianza. Y fijaros, si nosotros, en cambio, en multitud de ocasiones, ante el sufrimiento nos preguntamos por qué el Señor lo permite. Y además, cuando me pasa a mí algo, digo, si yo soy bueno y soy generoso, me pasa esto a mí, ¿y por qué no aquel que es más malo que yo? Pues que cuando llegue, ¿verdad? En cambio, Tobí
y Job nos indican cuál es el camino que hemos de seguir. Que cuando llegue ese dolor incomprensible y esas frustraciones de nuestra vida, que la actitud que mantengamos sea la de redoblar más aún nuestra confianza en el Señor. La lección que podemos sacar para nosotros y para esta corporación radica en comprender que la veteranía en la fe y en la corporación no exime del sufrimiento, sino que da las herramientas para afrontarlo con dignidad. Así es, en el cuartel se vive una armonía que va más allá de la mera camaradería. Sobrepasa las relaciones normales de respeto y supera la solidaridad, porque en un cuartel se experimenta la caridad, el amor verdadero. Y si al mismo tiempo que confiamos en el Señor, también confiamos en los hermanos, todo lo podremos y nada será imposible para una familia unida en la vida de la fe. Y si miramos al otro personaje, al hijo, a Tobías, al que yo señalo como imagen del camino hacia el camino que nos lleva a la madurez de la vida y de la fe, vemos en él el hermano joven de un cuartel o de una hermandad, que representa la transición de una fe heredada, la de los veteranos, la de nuestros padres, lo que le dice el padre a Tobías, a una fe experimentada, la que vive en el viaje. Y eso simboliza la docilidad y el crecimiento. Se educa el joven en la obediencia, que nos viene bien a todos, también a los mayores, el sentido de la obediencia. Tobías no discute el mandato de su padre, sale a buscar lo que le pertenece. En el camino aprende que puede llegar a la meta, aprende que para llegar a la meta necesita un guía. Aquí se evidencia la transmisión de la fe de los padres a los hijos. Y en el cuartel todos experimentan la libertad de regirse por sí mismos e ir buscando su propio camino de crecimiento. Pero no obstante, en una hermandad y en un cuartel, aquel joven no camina solo, y nadie camina solo. Va de las manos de los demás, y así todos somos guías de todos. Todos somos maestros y todos somos noveles. Y todos nos necesitamos en el camino de la fe y en el camino de la vida. Nadie puede vivir la fe solo, ¿verdad? Ni nadie puede vivir solo, porque moriría, ¿verdad? Enloquecería. Es una sabiduría compartida, la que se vive en el cuartel, que exige docilidad para acogerla, obediencia a unas normas y costumbres heredadas de nuestros mayores y que ustedes a lo largo de estos 50 años han ido madurándolas e integrándolas en el devenir de vuestra rica historia. La lección que podemos sostener para nosotros como miembros de este cuartel es que nadie camina solo en la vida cristiana. Necesitamos la comunidad, el cuartel, la hermandad, la parroquia, el grupo, para no perder el rumbo. De ahí que todos tienen que remar juntos y hacia un horizonte común. Y ese caminar tiene que ser armónico y sensible a aquellos que más lo necesiten. Se trata de llegar a la meta juntos. ¿Cuál es el mayor cáncer que hay en las hermandades y cofradías y que podría ocurrir en un cuartel? Es el día en que el egoísmo, la soberbia, la envidia nos lleve, ¿verdad?, por querer regirnos sin contar con los otros y sin sabernos, ¿verdad?, caminar junto a otros, ¿no? Hay otro personaje que no quiero que pase desapercibido, que es Sara, en el libro de Tobías. Es el modelo de la mujer que persevera ante el dolor. Es el rostro del sufrimiento silencioso y la redención. Su historia nos habla de cómo Dios escucha el clamor de quienes se sienten atrapados por el mal. El cuartel no solo puede mirar de puertas hacia adentro y solo preocuparse de sus miembros. Debe tener una mirada al mundo y saber leer
los signos de los tiempos, y uno de esos signos es el sufrimiento humano que tantos padecen en este mundo. El mal siempre está al acecho buscando a quien devorar, decía San Pedro. Una lectura que se hace en completa, los curas, ¿no? Por la noche, ¿no? Que dice San Pedro, el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar, resistirle firmes en la fe. Pues eso, el mal siempre está ahí dando vueltas, intentando, metiendo el dedito ahí donde más sabe que tú vas a ser más débil y puedes sucumbir ante la tentación, ¿no? Bien, pues en nuestro mundo hay oscuridad, hay dolor, hay desesperanza, y es ahí donde el calor del amor y fraternidad que se respira en un cuartel, la alegría y el gozo que se experimenta, debe ser llevado como luminarias en el firmamento, allí donde veamos tiniebla y oscuridad. El mundo necesita de la vida que emana de un cuartel como el vuestro, acrisolado a lo largo de estos 50 años. Y si miramos a otra figura importantísima, es la figura de San Rafael, al que podríamos decir es el Dios que acompaña. Bien, pues es el personaje central que está bajo cuerda. Se presenta como un pariente, Azarías, hijo de Ananías. Es la providencia personificada. De él podemos aprender la humildad. Siendo un espíritu puro, se adapta a la condición humana, camina, come y aconseja. Su nombre es Medicina de Dios y es la clave del libro. Nos enseña que Dios nos acompaña en el camino de la vida, aunque no siempre reconozcamos su rostro de forma inmediata. Mirad, os cuento, no sé si la conocéis, seguro que sí, la habréis oído alguna vez. Hay una parábola brasileña, ¿la habéis oído alguna vez, de las pisadas en la playa? ¿Esa parábola o no? Pues mira, cuenta que un señor iba caminando por la playa y vio que había que iba dejando sus marcas, ¿no? Sus huellas, sus pisadas en la playa, ¿no? Y que junto a las de él iban otras huellas, otras pisadas, y comprendió que eran las pisadas de Dios. Es como el San Rafael que acompaña, ¿verdad?, a Tobías, ¿no? Bien, y va caminando los días de su vida, y en un momento, pues, echa la mirada de nuevo hacia atrás, y ve que en algunos momentos solo hay una pisada, y no está la segunda. Entonces toma conciencia de que ese momento en que hay una sola única pisada son los momentos más difíciles y más trágicos de su vida. Entonces se vuelve cabreado y le dice a Dios, oye, ¿tú dónde estabas? Me dejaste estirado, me abandonaste en esos momentos más complicados, cuando más te necesitaba. Y le contesta a Dios, dice, no es así, hijo mío. Ahí donde ves tú una huella no son tus pisadas, son las mías. Porque en ese momento donde tú más sufrías y más padecías, yo te llevaba de los brazos. Pues eso hace el Señor con todos y cada uno de nosotros. Sufrimos y padecemos y parece que como si Dios no estuviese, ¿no? Y parece algunas veces que Dios está callado, ¿no? Que está silencioso, que se ha ido. El Señor nunca se va. Siempre está y siempre nos va llevando a todos y cada uno de nuestros brazos. Y con esto quiero también que recordéis algo muy importante, porque, como diría un profesor que yo tuve, que con la gloria se van las memorias. Y es que se nos olvidan las cosas que aprendimos cuando éramos pequeños y que ahora, por desgracia, no enseñamos a los niños y a los más jóvenes. Que es que Dios a menudo nos envía a cada uno de nosotros ángeles, unas veces ángeles con rostro humano, ese amigo inesperado que ha aparecido y que te ha dado la solución o te ha abierto la ventana o la puerta, ¿verdad?, a una nueva luz. Pero también puede ser, y lo es, que todos y cada uno de nosotros tenemos un ángel de la guarda.
Y eso no es una tontería de que le enseñaba a rezar el ángel de la guarda, dulce compañía, que es una tontería, que es una cosa de niño. Pensar es una falta de fe grave. Todos tenemos nuestro ángel de la guarda. Y yo les pregunto a ustedes, ¿de cuándo no le han rezado ustedes a su ángel de la guarda? Pues si le rezaron un poquillo más, le iría la cosa todavía mejor. Porque es pesado de no hacerle caso y está con vosotros, pues dime tú a mí si encima le haces caso. ¿Vale? Pues yo no me acuesto ninguna noche sin rezarle a mi ángel de la guarda. ¿Vale? Porque es quien me acompaña en el camino, en la vida de la fe. Con que practíquenlo. El eje de central del libro de Tobías es la humildad y la limosna que aparece, ¿no? En Tobías la humildad no es solo un sentimiento, es una postura ante la vida. La humildad es el cimiento sobre el que se construye su existencia. La humildad no es apocamiento, no es ser timorato. La humildad es docilidad. Tobías es humilde al aceptar su ceguera. Tobías es humilde al dejarse guiar por alguien que parece su igual. Sara es humilde al volcar su angustia en la oración en lugar del suicidio. Y en vuestra corporación, la humildad es lo que permite que 50 años después ustedes sigan aquí y sigan unidos. Es saber que la figura que uno representa es más importante que el individuo que la porta. Y aquí os invito a contemplar al humilde, a vuestro humilde. Mirad, ese Cristo el año pasado me robó, la verdad, el corazón. Cuando después de estar en Jesús, bajábamos para el cuartel de la Corona, y entonces aquel día iba a haber salido en Vía Crucis, creo, de la Hermandad de Cofradía. Y entonces, pues, a través de uno de los hermanos, entramos en la iglesia, en la capilla, un grupo, la iglesia en penumbra, solamente una lucecita que alumbraba al Cristo, y ese momento a mí me sobrecogió de un modo singular, ¿verdad? Pues contemplar ese cuerpo llagado del humilde, ¿no? Es el ejemplo al que os invito a imitar en vuestra vida. Que nuestro cuerpo lleve las señales de un manantero y cofrade que sabe abajarse, postrarse y cargar con la cruz de cada día. Y el otro aspecto del libro de Tobías, que es la limosna, en el libro, la limosna es la que libra de la muerte. No se refiere a dar de lo que sobra, sino a la fraternidad activa. La humildad se demuestra reconociendo al otro como hermano, especialmente en la vulnerabilidad. No sé si recordarán las palabras de San Juan Pablo II, que irrumpieron y hicieron tronar, ¿verdad?, al mundo, a la sociedad, cuando dijo que estamos llamados a compartir lo que tenemos, nuestra limosna, a compartir lo que tenemos, no solo de lo que nos sobra, sino incluso de lo que es necesario para vivir, saberlo compartir con los demás, ¿no? Pues esa llamada la tenemos también y nos hace el libro de Tobías. Mirad, las figuras, la tradición de las figuras en Puente Genil es, y yo lo defino como un evangelio en la calle. Antes os decía que en Puente Genil las figuras son el rostro de la Sagrada Escritura. Pues bien, en Puente Genil la Biblia no se lee, se anda. Las figuras de Tobías, el ángel y el pez no son meros disfraces. Son, ojo a esta expresión que voy a decir que es muy importante, son sacramentales de la piedad popular. Y después explicaré qué es sacramentales. No, aquí no hablamos de hacer escenificaciones, sino que llevamos a través de las figuras bíblicas, llevamos la gracia de Dios a mucha gente. Y tiene una vital importancia comprenderlo. Cuando el hermano se pone el rostrillo y porta el pez, se convierte en un catequista itinerante. Lleva a cabo una catequesis plástica.
La relación entre el joven Tobías y el ángel es el reflejo de la transmisión de la mananta. El hermano veterano que guía al novel, el maestro de figuras que enseña a caminar con dignidad, recordando que en el fondo es Dios quien marca el paso, como hace Tobías con su hijo Tobías, transmitir la ley y la costumbre, entregarle un consejo, una ruta y una bendición. ¿Qué son los sacramentales? Que es lo que quiero explicarles hoy, que no sé si algunas veces se lo han explicado, ¿verdad? Los sacramentales no son los sacramentos, es otra cosa. Me van a permitir este inciso. Los sacramentales son signos sagrados, muchas veces con materia y forma, por medio de los cuales se reciben efectos espirituales y que son actos públicos de culto y santificación. Actos públicos de culto y santificación. Pueden ser cosas o acciones por la intercesión de la Iglesia. Y esto lo pueden constatar en el Código de Derecho Canónico en el número 1166, por si alguno quiere leerlo con más tranquilidad. Estos sacramentales fueron instituidos por la Iglesia, a diferencia de los sacramentos que fueron instituidos por Cristo. Cristo instituye los 7 sacramentos y los sacramentales la Iglesia. Tienen cierta semejanza, pero los sacramentales son signo de la oración de la Iglesia y nos disponen interiormente a recibir la gracia de Dios. Ejemplo de símbolos materiales en los sacramentales y que actúan es opere operanti, es decir, obran en razón de la Iglesia, por ejemplo, el agua bendita, la medalla, la cruz, el rostrillo, el pez. ¿Lo van viendo por dónde vamos? Y ejemplos de acciones sacramentales son la bendición, que es la más importante, la que imploramos, que recibimos, hacerse la señal de la cruz, el posla, acordáis del posla, ¿no? Del por de la señal, pues la señal de la cruz, y cómo no, el acto de la procesión, del peregrinar, del caminar del nazareno, del rachear del costalero, pero también el andar de una figura, ¿verdad?, en la procesión. Por eso, este acto de la figura son sacramentales. Y ahora la pregunta es, ¿y qué pasa con esto de los sacramentales? ¿Esto qué da? ¿Esto qué nos da? Cuando utilizamos o recibimos los sacramentales, lo que estamos haciendo es acogernos a la misericordia de Dios y poniéndonos bajo su protección. Debemos de tratarlos, los sacramentales, esos signos, como los tenéis, con mucho cuidado, con mucho respeto y ser conscientes de lo que significa. En general, los sacramentales dignamente recibidos producen los siguientes efectos. Obtienen las gracias actuales con especial eficacia por la intervención de la Iglesia. ¿Qué es la gracia actual? La gracia actual es esa cualidad que a ti te da el Señor para realizar una función, un servicio en medio de la Iglesia. Es la gracia actual para tu vida matrimonial, para tu vida de hijo, en tu trabajo, en unas destrezas que tengas, ¿verdad? Pues te da y fortalece esa gracia, ¿verdad? En la gracia actual, pues se puede recibir a través, ¿verdad?, de los sacramentales. También los sacramentales perdonan los pecados veniales por vía de impetración, por opere operanti, en cuanto que por las buenas obras que hacen practicar y por la virtud de las oraciones de la Iglesia excitan en el sujeto sentimientos de contrición y actos de caridad. Una procesión tiene un sentido penitencial y haciéndolo con profunda penitencia y conmueve el corazón y hace el acto de contrición, pues recibimos esa gracia de ese sacramental. Pero es igual que el agua bendita también nos purifica de los pecados veniales, cuando es recibida con esa gracia, con ese sentido de recibirla, ¿vale? Por eso se ponían en las puertas de la iglesia. Yo la sigo teniendo en mi parroquia, ¿verdad?
el agua bendita, para cuando entre puedes santiguarte. No que entramos algunas veces a la iglesia como si entráramos en el salón de mi casa. Y en la iglesia es el ámbito de lo sagrado donde se encuentra el Señor, ¿no? Bien, también los sagramentales a veces perdonan toda, ojo a esto, perdonan toda o parte de la pena temporal debida por los pecados pasados, en virtud de las indulgencias que suelen acompañar el uso de los sacramentales. ¿Sabéis a qué me estoy refiriendo? ¿A qué pena? ¿No lo sabéis? Eso es, esa mujer que ha hablado tiene un 10. Para ver, María. María, fantástico, ¿eh? Fantástico. Efectivamente, sabéis que cuando morimos tenemos el juicio particular de cada uno de nosotros. O vas abajo o vas para arriba. Pero a lo mejor para arriba no llegas del todo, tienes que hacer una estación. Y por eso nosotros rezamos en todas las misas por los difuntos. Por eso nosotros ofrecemos las misas de 9 días o de anuales por nuestros difuntos. Porque nuestra oración hace bien a su alma. Y si dejamos... Tú quieres hacer algo, dice la gente, no, es que ya se ha muerto y ya no puedo hacer nada por él. No, hombre, no te pases, compadre. Todo lo contrario. Sí que puedes hacer mucho. Gasta tiempo en rezar por tu difunto. Empléalo y de guardar buena memoria de lo que fue. Porque eso hace bien a su alma. Pues los sacramentales también hacen bien por nuestra alma. Nos purifican también, nos ayudan en ese momento, ¿no? Nos sostienen también las gracias temporales si son convenientes para nuestra salvación. La salud corporal, la defensa ante cualquier adversidad, desgracias que puedan ocurrir, etc. Por lo anteriormente expuesto, puedo afirmar, puedo afirmar que cuando un hermano del pez procesiona, él mismo, junto con el pez que porta, se convierte en un sacramental vivo. No es solo el objeto, el pez, es el testimonio de fraternidad del hermano lo que dispone a los demás para recibir la gracia de Dios. Porque en ese instante en que el hermano va con su rostrillo, con la figura, en la procesión, ese acto ya está siendo un acto de conversión para el que lo está aportando. Y por lo tanto está recibiendo una gracia. Se convierte en ese sacramental, está recibiendo una gracia. Y su sacrificio también es un bien para sus hermanos, los cuales también reciben esa gracia de Dios. De ahí que ha de mover al resto de los hermanos que ese día no han procesionado a elevar una acción de gracias por el sacrificio que ha hecho, que es el que ha aportado ese aumento. Porque gracias a su sacrificio, cada uno de los hermanos han recibido una gracia especial de Dios. Por eso es un sacramental. Por eso cuando alguien de fuera que no conozca todo esto, se toma cachondeo esto, pues me esté darle una catequesis. Y que se entere, ¿no? La piedad popular no es un adorno, es memoria viva. Y es lo que hacéis y vivís en Puente Genil. El cuartel como un hogar, como el hogar de Tobí. El libro de Tobías ensalza la hospitalidad y la mesa compartida. El cuartel de Puente Genil es ese espacio donde la fe se hace convivencia, donde se celebra la alegría de estar juntos como hermanos. La estética del misterio que representamos en la calle, cuando los hermanos procesionan, están haciendo una lección divina en la calle. El pez que lleva es una invitación al pueblo de Puente Genil a confiar en que Dios siempre tiene un remedio para nuestros males. Porque no olvidemos la simbología del pez en el libro de Tobías, que es sanación y victoria. Por lo tanto, cuando ustedes llevan el pez en la procesión, ¿verdad? En primer lugar, se nos sitúa en el desafío que presenta el pez. El pez salta del agua para atacar a Tobías. En la vida los problemas a veces nos asaltan de improviso. Y como ustedes, a todos los pontanes le asalta, ¿verdad?, el conflicto. La reacción de Tobías es el miedo. Cuando vienen los problemas y vienen tal, ¿qué hacemos? Unas veces escondemos la cabeza como el avestruz, otras veces nos invade el temor,
Queremos como huir, queremos que desaparezca, a ver si cerramos los ojos y la abrimos y ya te desaparecía. Pero el problema sigue estando ahí. El problema sigue estando ahí. ¿Cuál es la relación de Tobías? Como decía, es el miedo. Pero la orden de San Rafael, ¿cuál fue? ¡Agárralo! Cógelo. ¡Agárralo! Como nosotros que decimos a los problemas de otra manera, coge el toro por los cuernos. ¿Vale? No huyas, agárralo. De la amenaza al milagro. Pues también en el cuartel se viven amenazas externas. La incomprensión, algunas veces, de lo que vosotros vivís o cómo vivís vuestra fe. E internas también. Pueden ser algunas veces los celos, la envidia, tal. Y a lo mejor una amenaza que nunca nos podemos dar cuenta que puede haber un hermano que aunque estemos tomando una novita de vino, se sienta solo. Porque muchas veces la soledad no se manifiesta. Para eso los hermanos tienen que tener especial sensibilidad. Y eso es una amenaza interna importante. Cuidar del hermano, ¿verdad? También preocuparse de los problemas laborales, familiares, de las crisis que viven nuestros hermanos. Todo eso se vence mediante la fraternidad, mediante la caridad entre vosotros. Contemplemos la anatomía de la gracia que hay en el libro de Tobías, que acontece en este misterio. Rafael instruye a Tobías para que conserve 3 partes del pie. Es decir, aprovechar el problema, aprovechar el desafío para cambiar la situación. Y entonces, en un primer momento, el corazón y el hígado se usan para expulsar al demonio Asmodeo. Simboliza la purificación de los afectos y la liberación de las ataduras espirituales que nos impiden amar, como le pasaba a Sara. Nosotros esto muchas veces lo traducimos por el sacrificio, por la austeridad, ¿verdad?, de vida para poder vencer, o el ayuno para poder vencer nuestras pasiones y cultivar el dominio de sí, ¿verdad? Bien, pues una llamada se nos hace a cuidar que el cuartel de esta corporación del PEP sea un lugar donde el mal no tiene cabida. Ni las envidias, ni la discordia, ni la soberbia, ni el egoísmo, como hemos dicho. Y eso solo es posible gracias a la oración y a la alegría compartida que nos ofrece el brindar con una uvita de vino de vez en cuando. Una saeta es una oración, el vino es el gozo y la alegría. Bien, pues esas son 2 herramientas, con moderación, 2 herramientas buenas. La hiel se usa para ungir los ojos de Tobit, ¿verdad? Representa la recuperación de la visión espiritual. A veces la medicina de Dios es amarga, como la hiel. La medicina de Dios algunas veces es amarga, como la de hiel. Pero es la única que quita las escamas de nuestros ojos para ver la verdad. La corporación debe ser esa hiel que limpie nuestras cegueras espirituales, permitiéndonos ver a Dios en los hermanos. La mesa de Tobit. Tobit dejaba la cena para socorrer al necesitado. El cuartel del pez debe ser ese lugar donde la hospitalidad no se quede solo para bien de los de dentro, sino que sea un signo de caridad de la Iglesia de Puente Genil hacia los más pobres, hacia los más alejados. El pez está en este 50 aniversario y durante medio siglo esta corporación ha portado este símbolo. El pez no es un trofeo, es un recordatorio de que de la dificultad, del ataque del pez, Dios saca la medicina y saca la sanación y solo ahí vencemos. Bien, pues hasta aquí sería ese bloque que quería compartir vosotros del libro de Tobías, ¿no? Y como delegado de Hermandad y Cofradías quería también compartir pues algunas ideas, ¿no?, que quisiera poner en marcha. Estoy extendiendo mucho ya, ¿no? Muy bien, muy bien. Si no, ustedes tiempo fuera de la calle. Eso así de fácil. Muy bien, muchas gracias. Mirad, la iglesia no la conformamos solo los curas, las monjas, no, el clero en definitiva, perdón. No solamente la conformamos el clero, la iglesia. La iglesia somos todos. Y dice, sí, eso es decir siempre los curas, pero luego hacer lo que te da la gana, ¿eh? No, la iglesia somos todos. Todos tenemos la misma dignidad. Somos hijos de Dios por el bautismo.
Nuestra dignidad nos la da nuestro bautismo. No nos la da el servicio, la función, el ministerio que realices dentro de la Iglesia. No es más uno que el otro. La Iglesia es cristocéntrica, todos estamos en el mismo plano y Cristo en el centro. Cada uno lo que hacemos es desempeñar distintas funciones o distintos servicios a los que nos hemos sentido llamados, ¿no? Ya sea desde el ministerio, como en mi caso, ya sea de la vocación matrimonial, como será el caso de la gran mayoría de vosotros, ¿no? Por ello quiero poner en marcha una delegación donde el laico no es un espectador, ¿verdad?, sino el protagonista de la evangelización a través de la vivencia de la religiosidad y de la piedad popular. No quiero una delegación que solo pivote sobre un cura y una persona, ¿no?, sino que quiero una delegación más coral. Por eso, la delegación que estamos trabajando y que presentaré a las hermandades pasada la Semana Santa es una delegación con distintos equipos de trabajo, ¿verdad?, que vamos a funcionar, en las que siempre habrá un sacerdote que más o menos anime, ¿verdad?, pero compuesta por laicos cofrades, ¿verdad?, que estén vinculados de una manera especial a las cofradías, ¿no? Por lo tanto, va a ser un grupo importante. El laico es el protagonista. ¿Por qué? Porque el movimiento de las hermandades y cofradías y de los cuarteles, como en este caso, este tipo de corporaciones, como puede haber otro tipo en otros sitios, la conforman laicos. Por lo tanto, el laico es el protagonista de la delegación de hermandades y cofradías. Vosotros, como corporación bíblica, sois el ejemplo de que el laico es el custodio de la fe popular. Me gustaría que la delegación sea un lugar de escucha, que camine a vuestro lado y que valore vuestro papel en la tarea evangelizadora. Luego, uno de los elementos importantes que quiero que se trabaje desde la delegación y se proponga sea el cultivo de la oración y la vida sacramental. Hemos podido ver en el libro de Tobías cómo la oración se convierte en algo vital antes de actuar. Un buen cristiano y cofrade debe tener un trato continuo con el Señor y, siguiendo su ejemplo, saberse retirar, buscar el recogimiento y, a la luz de la palabra de Dios, cultivar la amistad con Jesús, para así saber dar razón de su fe en medio de nuestro mundo. Una corporación sin oración es un club social. Con oración es un cenáculo. Mira qué bonito. Lo mismo es un club social que ser un cenáculo, ¿verdad? Os invito a que el cuartel sea también lugar de encuentro con el Señor, donde la oración no es algo adjetivo, sino sustancial, como debería de ser en todas nuestras hermandades y cofradías. La vivencia de los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Quizás tengamos que volver los mayores a recordar el catecismo y saberlo enseñar a los más jóvenes para que gusten de la celebración dominical, que dice el quinto mandamiento de la ley de la Iglesia. Ir a misa todos los domingos y fiesta de guardar. Vale, pues algunos se nos olvida con el fútbol y pelando la taza del día anterior. ¿Vale? Que no sea como un mandato, sino por la necesidad que tenemos de recibir a Cristo para podernos sostener en la vida de cada día. Igualmente, la celebración del sacramento de la penitencia, y más ahora en este tiempo de la Cuaresma. Quien no experimenta el amor de Dios, quien no experimenta el perdón de Dios, no va a aprender nunca a perdonar ni a amar de verdad a todo lo demás. Y el sacramento de la penitencia nos hace gustar y aprender lo que es perdonar y lo que es amar por el amor que Dios nos tiene, a pesar de nuestras debilidades, ¿no? Otro de los elementos que quiero que se potencie de la delegación es la formación. Mirad, nadie da lo que no tiene. La fe no es solo un acto del corazón, sino también de la razón y la voluntad. No vale decir yo creo porque creo. No vale decir yo creo porque esto me lo enseñaron mis mayores. Tú tienes que saber dar razón de por qué crees y en quién crees. Pues nosotros no creemos en algo, creemos en alguien. Creemos en Dios, ¿verdad? Para mantener viva y creciente la fe y piedad popular transmitida en el tiempo a través de las distintas corporaciones,
En el marco de este 50 aniversario se necesita de una cultura y conocimientos que se transmiten y se convierten en vida en cada uno de nosotros. Por eso en las hermandades y cofradías y también en las corporaciones debemos cuidar y proponer acciones formativas que vayan más allá de lo elemental cofrade. Porque aquí siempre que decimos vamos a hacer algo de formación, tiene que ser cofrade. Para ver cómo se mueve el palio, cómo va la bambarina, cómo se pone la cera, cómo es el costal. No. Sino una formación que abarque los capítulos de la formación cristiana a través de la escucha de la palabra de Dios y de la doctrina de la Iglesia. Soy consciente que a veces la formación cristiana puede parecer amarga, como la hiel. Amarga. Como la hiel del pez porque exige esfuerzo y tiempo, pero es la única que quita las escamas de la ignorancia para ver a Dios con claridad en los problemas del mundo actual. Un cofrade, un miembro de una corporación, debe saber dar razón de su fe. Debe de adquirir conocimiento y destrezas para poder anunciar al mundo la buena nueva y así cumplir con el mandato que Jesús nos hizo, ir al mundo entero y anunciar el Evangelio. Otro eje de la delegación será el ejercicio de la caridad. En este apartado me gustaría que nuestras hermandades y cofradías y también las corporaciones bíblicas diéramos un paso más. Normalmente nos quedamos en gestos que son muy necesarios, pero en gestos de una bolsa de caridad que a través de Cáritas y otras instituciones ayuden a los más necesitados. Es decir, la operación Kilo. O ahora le llaman también los costaleros, hacen ensayos solidarios. ¿Ya? No dejan de ser momentos puntuales, ¿verdad? Yo quisiera que a partir de ahora las hermandades fueran más allá y las corporaciones. Es crear una cultura de la caridad y la pastoral social que transversalmente impregne todas las acciones de nuestras corporaciones. No es solo realizar acciones puntuales de caridad, es que todo nuestro quehacer debe estar impregnado de esa cultura. No solo para los más pobres. ¡Ojo! Siempre pensamos que hacer caridad es hacer operación Kilo, vamos a recaudar para los más pobres y para las misiones y para todo. Se nos olvida ahí otra cosa, sino también dentro de nuestras propias hermandades. Dentro de nuestras propias hermandades. En nuestras corporaciones hay muchas familias que también pasan por dificultades, ya sean económicas, ya sea un trabajo, ya sea una enfermedad, la muerte, la soledad, que no son tenidas en cuenta, son números de la hermandad. A lo mejor en una corporación no pasa, soy más reducido, pero una hermandad suele pasar. Mirad, os cuento una anécdota de una obra de caridad que hace la Macarena. ¿Verdad? Que una hermandad muy grande, ¿no? Cuando una obra de caridad que no cuesta dinero. Y es impresionante. En casi todos los hospitales que hay en Sevilla, ¿no? O clínicas o residencias, pues como una hermandad tan grande, hay algún trabajador que pertenezca a la hermandad de la Macarena. Entonces, cuando se entera que hay algo, o alguien en la hermandad se entera que el fulanito, menganito, está enfermo, lo han ingresado, lo van a operar, o lo han instalado en una residencia, o yo no sé cuándo, enseguida, desde el equipo de caridad de la hermandad, llaman, saben que hay un hermano que trabaja, ya sea un enfermero, un auxiliar, una limpiadora, un médico, un radiólogo, lo que sea. Trabaja ahí y le dice, mira, fulanito de tal, que es el número 3.577 de la hermandad de la Macarena, está ingresado, lo van a operar. Y llega la limpiadora, o el cerador, o el médico, el enfermero, que de la Macarena llega y lo visita y dice, hermano, le dice, ¿hermano de qué? Dice, tú eres el hermano de 3.577 de la Macarena, somos hermanos, aquí está tu hermandad, tu hermandad está rezando por ti y hoy hemos rezado por ti ante la Macarena. Claro. Eso es el mejor medicamento y antibiótico que le han metido a ese día. Voy a contar una anécdota vuestra de Puente Genil. Mirad, en el año 2018, en verano, en el mes de julio, 18 precisamente de julio, tiene mi hermano Miguel un derrame cerebral, que lo ha dejado muy limitado, ¿no?
Y entonces, en esos mes y medio, bueno, casi, sí, hasta el 4 de septiembre, estuvo en la UCI, ¿no? Y claro, yo estaba por allí, por la UCI, visitando a mi hermano, y me llama el doctor Robles, que estaba en la UCI, y me dice, hombre, ¿puedes venir? Que no encontramos al capellán, está celebrando misa ahora mismo, y este hombre, hay un hombre que va a agonizar, ¿no? Está agonizando. Y me acerco y estaba la madre y la hija con él, en ese momento allí en la UCI. Y le pregunto, perdón, la mujer y la hija, ¿no? Le pregunto que de dónde era. Y me dice, de Puente Genil. Entonces me acerqué al hombre y dije, soy sacerdote, que el hombre llegaba, vamos, prácticamente se estaba, vamos, que ya no, supuestamente ni oía, ni ya estaba el hombre, pero la mujer quería que le dieran la... Entonces, y lleva ya días en coma, ¿no? Digo, bueno, me llamo José Juan, al oído, ¿no? Soy sacerdote y vengo a traerle al terrible. Abrió los ojos al escuchar el terrible. Abrió los ojos y recé con él. Bueno, él no... pero estuvo unos instantes abiertos, la mujer y la hija pensaron un milagro. Pero no, hombre, que el hombre sintió que se sentía acompañado en ese trance final de la muerte. Su terrible. Pues esos son gestos de obra de caridad que tenemos que hacer. Tenemos que preguntarnos por qué este hermano no viene a la casa de hermandad. ¿Qué le pasa? Hay que ir a buscarlo. Y eso es cuerpo a cuerpo, persona a persona. No basta con los papelitos y los mensajitos, ¿vale? Ni las redes sociales. Eso se hacen cuerpo a cuerpo, con discreción, con mucho amor. Os invito a practicar lo que yo denominaría la caridad del cuartel. Así como Tobí interrumpía su cena para enterrar a un hermano, la corporación debe ser capaz de interrumpir su fiesta si un hermano está en dificultad. La caridad empieza en casa antes de ser acción social externa. Igualmente, la caridad cristiana tiene una dimensión pública. La fe tiene una dimensión pública. No podemos vivir ajeno a la situación social, económica y política de nuestro entorno más cercano, nuestro pueblo y de la sociedad entera. Para descubrir cómo estar presente en la vida pública, la doctrina de la Iglesia nos da las herramientas. Es la doctrina más desconocida, la doctrina social, entre los cristianos y los cofrades. De ahí que deberíamos tener la posibilidad de instruirnos en el conocimiento de la doctrina social de la Iglesia y así que cada uno, según su capacidad, pueda comprometerse activamente en la construcción de una sociedad más justa, más solidaria, una sociedad en paz. Hay muchísimos campos donde estar presente y desprovisto de ideología. El problema es que cuando entramos en lo social, en lo político, en lo económico, nos podemos revestir de ideología, sino que podemos estar desde nuestro lugar como cristianos, en medio de ese mundo, y aportar nuestro granito de arena. Y ahora, en esta sociedad de la información y de la comunicación, de las nuevas tecnologías, de las redes sociales y de la inteligencia artificial, ahí también tenemos que estar como cristianos valientes, sin complejos, sin miedo y nada de ser timorato. Y termino con el último punto, sería la evangelización. Sería otro de los ejes que quiero poner en marcha. En todos los grupos cristianos aflora la tentación de los discípulos en el monte de Tabor. Señor, qué bien se está aquí, hagamos 3 tiendas. Qué bien, Señor, se está en mi hermandad, en mi casa de hermandad. Qué bien, Señor, se está en el cuartel con una uvita, cantando la saeta y aquí con los hermanos. Está fenomenal, está maravillosamente, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, ya está bien de tontería, hay que bajar. Es decir, que ese bien que estamos en el cuartel y que disfrutemos, eso mismo en una hermandad y cofradía, o como en cualquier lugar ocurre, ¿no? El cristiano y el cofrade no está para encerrarse cómodamente en las iglesias o en los cuarteles. La naturaleza identitaria del cristiano es salir afuera, a las plazas y a las calles, sin miedo ni complejos, a anunciar a Cristo. No vale solo con la estación de penitencia una vez al año.
Cada día de nuestra vida tiene que ser una procesión en nuestras familias, trabajo, la calle, haciendo protestación pública de nuestra fe. En este tiempo donde quieren reducir la dimensión religiosa al ámbito de lo privado, se necesitan cristianos recios que con humildad y valentía anuncien la buena nueva. Somos llamados y enviados por Cristo a dar testimonio con palabras y con obras buenas, es decir, con coherencia de vida. No vale dar golpitos de pecho y luego son maldita madre en la calle. Porque mucha de la causa de ateísmo y del fenómeno de la increencia y del rechazo a la Iglesia, a la vida de fe, viene provocada por el mal ejemplo que damos los cristianos. Mucho de eso. Eso, es decir, es el Señor que nos exige realizar esta misión y atraer a muchos a su corazón y puedan vivir la misma alegría que experimentamos como hijos de Dios y miembros de una gran familia que es la Iglesia. Todos nosotros, ustedes y yo, estamos llamados y somos enviados como Rafael a caminar juntos hacia los más desvalidos de nuestro mundo. Hermanos del P, llegar a 50 años no es solo cuestión de tiempo, es cuestión de fidelidad. Como Tobí habéis mantenido las tradiciones, como Tobías habéis caminado juntos y como Rafael habéis sido medicina unos para otros. Que en este aniversario, al mirar vuestro emblema, recordéis que el mismo Dios que sanó a Tobí y protegió a Tobías sigue vivo en cada brazo y en cada saeta de vuestra corporación. Como delegado os pido que vuestra corporación siga siendo medicina de Dios en cada esquina de este pueblo. Que vuestra tradición sea siempre una manifestación viva de fe y que vuestra fraternidad sea el reflejo de una iglesia sinodal y orante que todos soñamos. Que no dejéis de caminar, que no dejéis de ser figuras vivas de un Dios que acompaña al hombre. Que San Rafael os guíe y que vuestra fe sea siempre el pez que alimenta la esperanza de este pueblo de Puente Genil. Que al llegar, cuando os quitéis el rostrillo tras la procesión, el rostro que quede al descubierto sea el de un cristiano renovado por la oración y la caridad vivida en el cuartel. Felicidades por vuestra boda de oro. Muchas gracias. Ha dicho don Juan que cuando venga alguien de fuera que no entiende las cosas, que se lo expliquemos. A muchos de los que estamos aquí no hacía falta también que nos diese un repasito. Porque de todas las preguntas que yo tenía aquí, casi nos ha contestado a todas, una detrás de otra, poniendo las corporaciones en el sitio donde nosotros siempre teníamos, no las dudas, pero sí la incertidumbre de con respecto a qué piensa el obispado de nosotros, qué piensa a 70 kilómetros de nosotros Córdoba. Creo que se ha quedado bastante claro, pero no. Sí. No, yo lo digo sinceramente, antes de ser delegado. Es verdad que yo soy así como cofrade de cuna, ¿no? Se dice, ¿no? Sí, mis padres fundaron una hermandad en mi pueblo, no sé si la conocéis, la hermandad de la Cofradía de la Virgen del Socorro, sale el sábado de Gloria por la noche, en Cabra, y yo nací en el 68 y comenzaron sus primeros pinitos en el 65, a empezar a formarla, ¿no? Y ya cuando salió la primera vez, ya salí yo en brazos de mi padre, ¿no? En la procesión, ¿no? Yo he vivido la religiosidad de la piedad popular y mi vocación ha nacido como cura dentro de una familia cofrade, ¿no? En Cabra, ¿no? Nosotros no tenemos en Cabra esta realidad del cuartel, pero sí es verdad que en mi casa, en nuestra hermandad, siempre vivíamos todos con muchísima fraternidad, ¿no? Teníamos muchísimos momentos donde nos encontrábamos y compartíamos y tal, ¿no? Pero yo siempre lo he comentado, las corporaciones bíblicas aportan una realidad muy importante a las hermandades y cofradías de Puente Genil, creo, porque además las hermandades se nutren de la participación de distintos cuarteles, ¿no? Que tienen esto, ¿no? Pero sobre todo porque la corporación, aparte de ser
un ejemplo de vivir la fraternidad, fundamentalmente, ¿no? Es también las herramientas, los instrumentos, ¿no? De llevar a cabo una catequesis viva en la calle. Y lo digo de la siguiente manera. Venía preguntándole a Pedro antes, digo, oye, yo desde pequeño me traían mis padres el domingo de resurrección. Veníamos todos los domingos de resurrección a Puente de Genil. Y entonces nos poníamos ahí por la mañana y veía toda la Biblia. Es decir, y era una auténtica catequesis para todo, ¿no? Entonces tú, además, era divertido. Al mismo tiempo era un niño, era divertido. Papá, mira, es fulano. Así estaba, ¿no? Yo, por eso creo que aportan muchísimo, ¿no? Y luego hay otra cosa que ya sí descubrí aún más cuando empecé a venir a algún cuartel y a compartir en algún momento, ¿no? El cuartel también tiene su clima de oración. En el cuartel es que no se está ni hablando, se está rezando, es una saeta o es una oración que alguien hace, un canto coreado, un coreado que se lleva a cabo también. Es un compartir extraordinario, ¿no? Entonces, son muy necesarias y yo las veo y yo las voy a contemplar así en la delegación, porque me dijeron, cuidado, que en Puente de Genil la agrupación hay hermandades y corporaciones. Las corporaciones son civiles y las sociedades culturales y las hermandades son elegidas canónicamente. Es un follón. Digo, bueno, si allí se han arreglado, nosotros vamos a dejar que siga eso así y no tocayo, ¿vale? Pero que es seguir cultivando lo que estáis haciendo. Yo creo que es fantástico. Entonces, yo no tengo ningún pero que ponerle. No, sí, era simplemente, hombre, que muchas veces... Para meramente yo soy delegado. No estamos en la cercanía de vivir en la capital y siempre queda ese fallo de comunicación, que es verdad que con don Pedro Soldado ya se fue acercando muchísimo y se mejoró mucho, pero mucho. Y ya por último, ya os dejo, si queréis, más que todo por aclarar que siempre también hemos tenido, ha sido siempre más bien por la humanidad que hay en los cuarteles, la forma de la amistad, transformar con la palabra hermano, que se magnifica, y es verdad que te hace sentirte bien y que te hace tener ese valor, pero ha sumado, y es verdad que se nos olvida muchas veces la parte que ha dicho que somos los rostros sagrados de la Escritura. A veces lo dejamos al margen o lo dejamos tangente de que la representación, la parte que va delante de la imagen o detrás de la imagen que llevamos a espalda o a cara, somos parte y tenemos que sentir ese. Si es así, se convierte todo en mucho más fácil. Es por subrayar, ya no hacerle la pregunta, sino decirle que si ese sentimiento lo tuviéramos, sería todo mucho más fácil de cara a sentirte dentro de la procesión como una procesión única, imagen y corporación. Yo creo que además incluso sería muy enriquecedor para el que porta ese día, ¿no? Sí, a verlo ahí. Pero bueno, y es la importancia que tiene, como decía, de ser un sacramental que tiene que ocupar su lugar y es una catequesis viva. Yo ya he dicho que el que lleva el rostrillo ese día es una catequesis itinerante, ¿no? Una catequesis plástica en la calle extraordinaria que además, fíjate, en vuestro caso en Puente de Genil, las figuras bíblicas enriquecen las salidas procesionales, las enriquecen, le aportan esa realidad que también es muy importante. Yo creo que sí, que tiene toda su importancia y vitalidad y de la que todos tenemos que tener conciencia. Los de casa también, ¿eh? Por eso algunas veces se nos olvida. Empezando por nosotros. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo. Allí. En primer lugar, felicitarlo por la ponencia tan llena de contenido y agradecerle que haya querido estar compartiendo con nosotros este rato. Yo tengo dos curiosidades. Bueno, una es una curiosidad y otra es una pregunta. Que pueden ser infantiles, pero bueno, como tengo aquí a mis nietos, pues... La primera es que en el libro de Tobías se han comentado casi todos los personajes del libro, pero hay un personaje que la verdad que yo cuando he leído, y ya lo he leído varias veces, el libro de Tobías, no sé cómo encuadrarlo, que es el perro. El perro no sé la acción de Dios, que habla mucho. ¿Dónde se encuadra el perro? Pues fíjate, se habla del perro como en lo que acaba de decir el presidente, como la acción de Dios en el devenir de nuestra propia vida, de nuestra propia historia.
se nos puede hacer, suma viene a sumar sobre lo que hemos dicho de San Rafael, del arcángel de San Rafael, ¿no? Porque el arcángel de San Rafael se puede traducir en personas también, decíamos, ¿no? Eso hermano que se convierte para ti en un ángel que te sorprende, ¿no? Pero esa dimensión que yo decía de la huella, puede ser esa figura de él, pero es decir, la constante presencia de Dios, ¿no? Al principio y al final. Sí. Al principio y al final. Y yo no sabía cómo encajarlo. No he sabido nunca, gracias. Y la segunda pregunta es, comentando lo que ha comentado usted de los sacramentales, en esta corporación, que es la única que yo conozco, hay un acto que se repite durante toda la Cuaresma, que es el acto de la bajada de la pata, que para nosotros es muy importante el poseer, porque nosotros nos llevamos la pata, nos la llevamos a casa. Eso aquí lo tenemos como un orgullo y como, digamos, como un premio o como un reconocimiento. Sí. ¿Eso se puede considerar como un sacramental? En ese momento puede ser como, porque por lo menos cuando yo lo he vivido, el quitar la pata en los cuarteles que yo he participado, se ve como un acto muy importante que engloba una liturgia, existe como una elección, una elección de quién va a ser la persona ese día, ¿no? El que va a retirar la pata, ¿no? Y con todo lo que lleva consigo de esto que os decía al principio cuando he comenzado a hablar, decía de que quitar la pata de la vieja cuaresmera cada semana es un proceso, es un camino, es un peldaño más que vamos subiendo al Monte Calvario, es decir, al momento cumbre, es decir, al acto redentor, donde también nosotros nos redimimos, Cristo nos redime de nuestro pecado y nos redime de la muerte eterna. Nosotros nos convertimos a su vez en personas capaces de redimir a otros y también de dar la vida por otros, ¿no? Entonces, está envuelto en ese acto litúrgico que yo lo afirmaría como un sacramental perfectamente, porque recibes una gracia. El que recibe el acto de la gracia es un acto para él no de importancia humana, sino de reconocimiento de su experiencia de vida, ¿no? Y que te va a alimentar, que eso te va a alimentar a ti para que en las próximas semanas, en los próximos días, tú vivas con más intensidad tu vida de fe, ¿vale? Y tu pertenencia a este cuartel. Por lo tanto, se ve, es un sacramental porque se recibe una gracia ahí. Lo mismo que los que comparten ese acto viven esa actitud de agradecimiento también, ¿no? Por lo tanto, sí, yo lo vería como sacramental, perfectamente. Por eso lo cultivaría. ¿Sabes lo que aprovecho? Disculpe usted, aprovecho para que lo cultivéis con más... ¿cómo se dice eso? No voy a decir con más pompa, no me sale ahora mismo la palabra. Con más solemnidad, que lo hagáis como un acto de solemnidad, porque es importante, así que me parece muy interesante. Y le felicito por estar con sus nietos, que eso es todo un regalo. Eso es todo un regalo. Había por ahí otra pregunta. ¿Tú qué dices? Tengo una curiosidad, más que una pregunta, una curiosidad. No, tú eres el presidente, lo hagas difícil. espero que tenga respuesta, que no sea muy difícil, pero me he quedado ahí con Sí, una sí. Nos ha hablado de lo sacramental dentro de nuestras figuras bíblicas, dentro de todas las corporaciones bíblicas que tenemos, pues no todos los personajes bíblicos que representamos representan al bien, sino que hay personajes que representan al mal, como puede ser Judas, puede ser Gestas, Pilato, Herodes, el mismo demonio, incluso el diablo, el infierno. Esos personajes también son sacramentales y recibirían las gracias de las que usted... Claro, vamos a ver. Dime uno. Gestas o... Gestas. ¿Qué te recuerda a Gestas? Bueno, pues la escena del Calvario en la que él blasfema contra el Señor creyendo que no es Dios y por el contrario Dima sí se arrepiente y le pide perdón y se gana el paraíso. ¿Qué gracia se recibe ahí? Alejarnos del empecinamiento, de nuestra soberbia, de nuestro, vamos a decir, y el empecinamiento en el error.
y nos educa que para poder recibir la gracia se necesita el acto de humildad en contraposición con Dimas, ¿vale? Que humildemente no pide al Señor que lo salve. Dimas no le pide al Señor que lo salve. Dimas le dice que te acuerdes de mí cuando esté en tu reino. Y es el Señor el que le da la gracia de decir, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Por lo tanto, ¿qué gracia recibimos al contemplar ese gesto? De cuál es lo que no tenemos que hacer. Y por dónde tenemos que caminar. O como si vemos a Judas. Si vemos el demonio. ¿Qué es el demonio? Las tentaciones, ¿no? El mal que nos aleja de Dios, por supuesto, nos lleva a la perdición. Las tentaciones, ¿verdad? Tener el poder, el poseer. Perdón. Sabemos que ese camino, ¿qué gracia recibimos ahí? Descubrir que ese es el camino de la perdición y no el de la salvación. Por lo tanto, también de todo lo que, como aquella, hasta de lo malo se aprende. Pues sí, de todo eso se recibe y se convierte, porque no deja de ser un acto un sacramental, vamos, como igual que una estación de penitencia, una procesión, toda ella en su conjunto es un sacramental, muy importante. Luego los sacramentales, los sacramentales vienen dados en su importancia por la gracia que se recibe. ¿Vale? ¿Alguno tiene alguna pregunta más? Bueno, pues si quiere decir algo más. No, pues yo sencillamente, disculpar el rollo, se ha alargado demasiado, porque dije media hora y yo digo, como hago, lo que me pasa es que hago comentarios y se me va, cuando está uno a gusto se le olvida. Bueno, y porque lo peor es que tiene un cura un micro, eso lo sepáis. Que solamente quiero darle las gracias al presidente y a todo el cuartel del PEZ por haberme invitado, especialmente a mi amigo Antonio Joaquín, que lo quiero muchísimo. Me enseñó mucho, me enseñó muchísimo. Y es una persona buena, una persona fiel, yo lo dice y vengo, vamos. Lo dejo todo como aquel, ¿no? Que realmente muy agradecido, siempre estoy muy a gusto en Puente Genil, este domingo pasado también estuve en el Calvario y tal, y muy feliz, ¿no? Y muchísimas gracias por acogerme, a todos. Quisiéramos dejar constancia del acto para que tenga también un recuerdo. Cada vez que lo mire, se acuerde de Puente Genil, como siempre, y sobre todo de la historia de Tobía y su 50 aniversario. Y muchísimas gracias. Nos pone este tipo de mensajes, siempre nos aclara mucho la idea y nos acerca a las curvas que da la vida y que nos vamos poniendo cada uno en su situación, lo acaba de decir muy claro. Y sobre todo lo importante que también, ya dentro de lo que es la corporación, hablar de que los nobles son iguales que los veteranos y los veteranos iguales que los nobles, aquí nosotros lo solemos cultivar porque no hay otro paso que no sea el que se aprende con los demás, y los demás somos todos. Así que muchísimas gracias y enhorabuena. Muchísimas gracias.